Bienvenidos al primer episodio de Económicamente Hablando, un podcast del Foro Internacional de Economía. Mi nombre es Sol y hoy voy a estar con mis compañeros José y Carlos hablando acerca de la inflación. En primer lugar, vamos a dar una definición de inflación, así que José, te dejamos que nos cuentes un poco. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Económicamente Hablando, el podcast del Foro Internacional de Economía. Siempre es un gusto tenerlos acá presentes. Bueno, ¿qué es la inflación? En primer lugar, la inflación es un desequilibrio monetario perjudicial para la economía de un país. Es un incremento sostenido del nivel general de precios durante un periodo de tiempo. Todos los precios se incrementan desmedida y persistentemente en promedio. Por ejemplo, en Perú, a comienzos de la década de los 90, el precio de las cosas llegó a incrementarse un 7.649%. En la mañana había una botella de agua que costaba $1. Una hora después, esa misma botella costaba 5 y el precio seguía aumentando durante el día y las semanas. La inflación trae consigo grandes problemas como la falta de empleo, pobreza y disminución de la producción. Pero antes de continuar hablando sobre la inflación, sería bueno entender ciertas teorías, como la teoría subjetiva del valor y del sistema de precios, que nos ayudan a explicar el por qué existe la inflación. Y bueno, Sol, ¿qué nos tienes que comentar sobre estas teorías? Bueno, para empezar voy a explicar lo que es la teoría subjetiva del valor. Sostiene básicamente que los intercambios entre un vendedor y comprador son voluntarios, es decir, se fija un precio subjetivo, si el consumidor está de acuerdo con el mismo, la transacción será llevada a cabo y ambas partes ganan. Esta teoría sostiene que el precio hace a los costos y no los costos a los precios, ya que un consumidor es quien le da valor al producto que está comprando. Un ejemplo muy claro sería si decidimos abrir un negocio de vinos en una sociedad de abstemios. Más allá de que el vino haya costado, la transacción será llevada a cabo y ambas partes ganan. Esta teoría sostiene que el precio hace a los costos y no los costos a los precios, ya que un consumidor es quien le da valor al producto que está comprando. Un ejemplo muy claro sería si decidimos abrir un negocio de vinos en una sociedad de abstemios. Más allá de que el vino haya costado $3 producirlo, si nadie en aquel lugar lo quiere, su valor será de 0. En palabras de William Stanley Jevons, la mayor cantidad de lo que es deseable a expensas de la menor cantidad de lo que es indeseable. Por otro lado, el sistema de precios, en todo intercambio voluntario aparece una relación que llamamos precio. En primer lugar, la regla básica del mercado es que cuando las cantidades demandadas aumentan, el precio sube. Esto se debe a que, tal como plantea la teoría subjetiva del valor, los consumidores valoran más este producto. Ahora, ¿qué sucede cuando intervenimos los precios? Como bien sabemos, en América Latina se han experimentado los controles de precios para poner un freno a la inflación. ¿Qué sucede cuando intervenimos los precios? No solo genera pérdidas al sector empresarial, sino que también genera desabastecimiento, ya que hay una distorsión en el sistema de precios. Una solución fácil sería, ¿y por qué no controlar los costos para frenar el desabastecimiento? Una vez que los costos y los costos de los costos se encuentran intervenidos, tal como Hayek y Mises sostienen en sus grandes obras, el cálculo económico no es posible, ya que los bienes y servicios quedan colectivizados. Después tenemos a la inflación como fenómeno monetario. Milton Friedman planteó una de las incógnitas más difíciles de responder para la teoría estructuralista. Si la inflación no es netamente un fenómeno monetario, ¿por qué en las economías de trueque no existe la inflación? Friedman sostiene que la inflación no es en sí un problema de los precios, sino del dinero. Por otra parte, Irving Fisher comprobó la teoría cuantitativa del dinero, que sostiene que manteniendo constante la demanda y la producción, es decir, ceteris paribus, un aumento de la cantidad de billetes en la economía provocará indefectiblemente una suba de los precios. La principal cuestión a interpretar es que debemos ver al dinero como un bien más en la economía. Y reiterando la ley básica del mercado, cuando aumenta la oferta, el valor cae. Tal cual es lo que sucede con el dinero. Ahora, respondiendo a la incógnita de Friedman, ¿por qué no hay inflación en la economía de trueque? Básicamente, al no existir el dinero, tampoco existe un sistema de precios, lo cual no pueden aumentar ni disminuir porque no existen. Las economías de trueque son simples intercambios acordados entre ambas partes en la cual se cambian productos por otros productos. Ahora José nos va a explicar el caso de los años 90 y las clases de inflación. Gracias, Sol, por explicarnos un poco más sobre la teoría subjetiva del valor y la teoría de precios, que nos ayudan a entender un poco más por qué sucede la inflación. Y bueno, es importante no confundir la inflación con el incremento de precios de sectores o productos particulares. Para determinar si hay un proceso inflacionario, se mide el nivel medio de los precios generales y se ve hacia dónde se inclina el promedio. Y si este jala hacia arriba, se determina que existe un proceso inflacionario en la economía. Entonces,
La inflación no es igual al nivel de precios, sino a la variación de estos en el tiempo. Por ejemplo, hablamos de nivel de precios y comparamos el precio de un kilogramo de carne en Argentina, digamos que cuesta $15 por allá, y aquí en Perú el costo, por ejemplo, sería de $10. Esto no significa inflación, sino una diferencia en el nivel de precios debido a diferentes factores de la oferta y demanda de cada país. No es relevante si el precio de un bien o servicio es alto o bajo. Lo que importa, sí, es ver si el precio está subiendo de un mes a otro, de una semana a otra o de un día a otro inclusive. Se entiende entonces que el proceso inflacionario es un periodo prolongado durante el cual la inflación es alta y generalizada en todos los productos. Pero, ¿qué causó la inflación en los 90 acá en Perú? La inflación se generó por la abundante emisión de monedas y billetes que realizó nuestra entidad monetaria sin un respaldo por el lado de la producción. Y bueno, ya que estamos tocando el tema de la crisis de los 90, sería bueno hablar de las causas de inflación, o de las clases de inflación, perdón. Cada economía es diferente, y por lo tanto el comportamiento de los precios no es igual para todas. Por esta razón, es preciso clasificar este comportamiento en función al incremento porcentual en el nivel general de precios en cada economía. La primera clase de inflación es conocida como inflación moderada. Esta se presenta cuando el nivel de precios incrementa en una tasa porcentual anual de un dígito. Todos los países presentan este tipo de inflación debido a que existe una dinámica en la ejecución de las actividades de un país al margen de su nivel de desarrollo. Esto es un constante cambio y por lo tanto modifica el nivel de precios anualmente. Los precios no son estáticos. La siguiente clase es la conocida inflación galopante. Acá el nivel general de precios varía dentro de un rango del 10 al 1000% y cuya tasa porcentual es de 2 o 3 dígitos. Este tipo de inflación ya genera cierta alarma en los gobiernos, quienes deben tomar medidas para no perjudicar a los ciudadanos y sus ingresos. En el Perú se tuvo este tipo de inflación entre 1992 y 1996. Finalmente, tenemos a la muy conocida hiperinflación. Esta clase de inflación es un caso extremo de incremento en el nivel de precios. El incremento de precios supera el 1000% anual y la tasa porcentual es mayor a 4 dígitos. El problema con este tipo de inflación no es sus cifras astronómicas en sí, sino el daño que ocasiona y las secuelas de problemas sociales que trae consigo en un país. Cuando sucede, la hiperinflación deja a los países con bajos niveles de producción, con el comercio exterior totalmente desarticulado, la moneda pierde valor y se genera alta tasa de desempleo. Y bueno, ya que he explicado un poco las clases de inflación, sería bueno también conversar sobre las teorías de la inflación. Carlos, ¿qué nos cuentas sobre esto? Muchas gracias, José. Muy buenas a todos. Encontramos en la literatura bastante inflación. Las principales son las siguientes. Tenemos la inflación de demanda que aparece cuando aumenta la demanda general y la oferta del sector productivo no es capaz de hacer frente a esta demanda, por lo que suben los precios. Por ejemplo, tenemos cuando se pone de moda una marca de ropa, sus precios suelen subir. O también aplicándolo a la situación actual, ha aumentado bastante la demanda de productos como mascarillas, como alcohol en gel y todo eso, por lo que los precios de estos también se vieron aumentados. Tenemos también la inflación de costos, que es cuando el precio de las materias primas aumenta, provocando así que el productor, para no perder dinero, incrementa sus precios. Esta es provocada por la escasez de recursos naturales, el incremento de la tasa de interés, incremento en los salarios, incremento de materias primas importadas, tipo de cambio de la moneda empleada para la importación, etcétera. Un ejemplo sería las fuertes subidas de los precios del petróleo y otras materias primas, así como la inestabilidad de los tipos de cambio iniciaron un incremento de los precios en los años 70, generando inflación de costos. Tenemos también la inflación estructural, que es un tipo de inflación que resulta de eventos pasados y persiste en el presente, por lo que también se le suele denominar inflación resaca. Su causa no se encuentra en el desequilibrio entre la moneda y la oferta global, sino en desajustes sectoriales que pueden afectar a bienes determinados. Tenemos la inflación inercial, que esta es causada por la misma dinámica de la inflación, por las expectativas inflacionarias. Por ejemplo, a medida que la inflación continúa, que adquiere intensidad y se convierte en fuerte y persistente. Los trabajadores pedirán una actuación cada vez más rápida
para proteger sus ingresos contra la erosión producida por la inflación. Tenemos un caso que en la Argentina hubo un tramo de inflación inercial que se puede ver desde los años 80 hasta 1991. En esta última fecha desaparece expresamente mediante la ley de convertibilidad. Era un proceso inflacionario alto que reconocía el propio Estado y que permitía cláusulas de actualización en los contratos mediante la indexación. Así se aceptaba, por ejemplo, en los contratos de alquiler mediante cláusulas contractuales, pagar y ajustar el precio por parte del locatario de la mensualidad medida conforme al índice de costo de vida dado por el INDEC correspondiente al mes anterior. El mismo Estado también aplicaba un sistema para actualizar la morosidad en los pagos de los contribuyentes. Y bueno, también tenemos la inflación con estancamiento, conocida como estanflación. Es una subida notable y sostenida de los precios junto con el aumento progresivo de los niveles de paro y de la tasa de inflación. Indica el momento o coyuntura económica en que dentro de una situación inflacionaria se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede. Un ejemplo clásico de la estanflación es la que se produjo en Estados Unidos en los años 70, la cual se atribuye a las siguientes causas: la subida del petróleo y el alto gasto público en materia social y militar que confluyeron en una fuerte inflación. Las políticas económicas y fiscales restrictivas aplicadas para contener dicha inflación provocaron recesión económica y como consecuencia la disminución de la producción. También se generaron pérdidas, no había condiciones óptimas para emprender o continuar el desarrollo empresarial. Esto ocasionó una prestación de servicios mínima y escasez de productos. Y bueno, José, ¿qué nos tienes por contar sobre las consecuencias de la inflación? Gracias, Carlos, por explicarnos sobre las teorías de inflación. Y como tú has mencionado ya en varios puntos, ciertas consecuencias que vienen de la inflación, me gustaría dar un poco más de una idea general, ¿no?, de las consecuencias de una inflación alta y sostenida. En primer lugar, se reduce el ingreso real de las personas. Las personas que realizan una actividad económica reciben un ingreso. Este ingreso se conoce como ingreso nominal, pues proviene directamente de los salarios, sueldos, honorarios, rentas, entre otros. El valor real de los ingresos hace referencia a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con el sueldo o ingreso nominal. Durante un proceso inflacionario se reduce la capacidad de compra, debido a que el salario de la mayoría de personas se incrementa en menor medida que los precios, y esto genera un malestar social grave y genera incertidumbre en el mercado. La segunda consecuencia sería un efecto medio ambiguo sobre la riqueza, puesto que la inflación tiende a aumentar el valor de bienes inmuebles, haciendo que muchas personas, sobre todo trabajadores de cuello azul, no puedan acceder a la compra de propiedad privada, mientras que las personas que poseen control sobre este tipo de propiedad privada se ven beneficiados por el aumento de precios. Sin embargo, se ve ahí, en esta situación, cómo ciertas personas se benefician y otras personas no. Entonces, la inflación genera cierta desigualdad. El último punto, el tercer punto a considerar, sería los cambios en los hábitos. Debido a la inflación, las personas y empresas cambian sus hábitos de consumo, ahorro e inversión. Viendo que el valor del dinero disminuye a cada minuto, las personas prefieren gastarlo lo más rápido posible antes que guardarlo. Y como esto reduce el nivel de ahorro, puesto que las personas están gastando todo lo que pueden, la inversión se ve afectada. Y bueno, estas son las ideas generales de las consecuencias que trae la inflación. Pero sería bueno también conversar un poco de un modelo que nos ayuda a explicar la inflación. Y este modelo se llama la curva de Phillips. Sol, ¿qué nos tienes que contar sobre esta teoría y modelo? Bueno, primeramente la curva de Phillips es una herramienta que está dividida en dos partes, una curva de corto plazo y otra de largo plazo. Si bien la de corto plazo quedó un poco en desuso después de la teoría de Friedman, pero es bueno entenderla para saber de dónde proviene la curva de largo plazo. La curva de Phillips parte del principio de que la cantidad de dinero circulante, comúnmente denominada masa monetaria, tiene efectos reales sobre la economía a corto plazo. De esta manera, un aumento de la masa monetaria tendría un efecto beneficioso sobre la demanda agregada, pues como refleja la curva, los ciudadanos gastarán más al ver incrementados sus salarios nominales. Este efecto se conoce como ilusión monetaria.
Por tanto, creando así un marco más favorable a la inversión, ya que las perspectivas de que unos precios suban mejorarán las expectativas de beneficio de las empresas. La mejora de la demanda agregada se traduciría en un mayor crecimiento económico y este a su vez en la creación de nuevos puestos de trabajo. Es así como queda establecida una relación inversa entre inflación y desempleo, expresada gráficamente con una curva descendente. Ahora José nos va a explicar un poco sobre la curva de largo plazo. Así es. A pesar de la existencia de la curva de corto plazo, también existe una curva de Phillips a largo plazo, la cual no se ajusta a la relación anterior. En este caso, se parte del supuesto de que con el paso del tiempo, los agentes económicos condicionarán su comportamiento a las previsiones de inflación, y esto anularía los efectos reales sobre la economía. Se trata del principio de la neutralidad del dinero a largo plazo, representado gráficamente por una línea vertical en el valor considerado como la tasa natural de desempleo, o cuando existen restricciones competitivas en la economía real. En este caso se llama la tasa Nairú, por sus siglas en inglés, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Y bueno, con esto ya daríamos el tema de la inflación en general por cerrado. No sé qué más les gustaría comentar a mis compañeros sobre la inflación. Bueno, habíamos preparado una noticia que salió acerca del índice de inflación de los países latinoamericanos del mes de enero. Y bueno, la noticia principalmente, el titular era que Argentina salió segundo en el rating, digamos, en el ranking, perdón, de las inflaciones más altas de América Latina, salió en segundo lugar. Y Venezuela, como sabemos que no solamente tiene problemas económicos, sino que también hay una crisis política, está con 4 dígitos de inflación, lo cual se podría caracterizar como hiperinflación, ¿no? Así que bueno, acá con mis compañeros quizás nos pueden contar un poco cómo funciona, por ejemplo, el Banco Central y el Estado en conjunto para poder lidiar con la inflación. Por supuesto. Bueno, acá en Perú diría que tenemos la suerte de que nuestro Banco Central es independiente. Ajá. Entonces, las crisis políticas no afectan directamente, ¿no? Las decisiones que toma el banco. No se ve influenciado, digamos, por corrupción. Bueno, tal vez sí, no sabemos, pero en general no se ve atado de manos al gobierno directamente, sino al beneficio de la sociedad, que es básicamente la misión del Banco Central. Y gracias a eso, a pesar de haber sido golpeados, ¿no?, por la pandemia el año pasado con una reducción del PBI de más del 30%, si no me equivoco, la inflación en el Perú no ha aumentado, ¿no? Ha subido tanto. Es más, se temía que en ciertos sectores haya un proceso de deflación, ¿no? Pero hemos tenido, gracias a las medidas que tiene el Banco Central, una tasa de 2,6%, ¿no?, en los últimos 12 meses. Y en el último mes, más o menos un crecimiento de 0,7% de la inflación, lo que es bastante Ajá. bajo, ¿no?, en comparación con Venezuela o con Argentina, por ejemplo. Y es bastante curioso, ¿no?, ver cómo en sí las decisiones y cómo se toman por parte de las instituciones económicas realmente sí afecta cómo se va a desenvolver un país en cuanto a inflación, producción y bienestar social y económico, ¿no? Sí, tal cual. Acá en Argentina, en el último tiempo, hay un economista muy reconocido que no pertenece al cuerpo estatal, pero reveló unos números, la verdad que muy llamativos, ya que, bueno, el sector privado es mucho más chico que el sector público, incluyendo en el sector público las ayudas sociales y los empleados públicos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver también con el nivel tan alto que tuvimos en el 2020 de inflación, ya que, bueno, sabemos que todos los países tuvieron que recurrir a la emisión monetaria para poder hacer frente a esta nueva rara normalidad que dio la pandemia. Pero acá en Argentina creo que eso fue lo que más generó también, que hay muchos sectores sociales que dependen directamente del Estado y son muy grandes estos sectores, por ende siempre se necesita que haya un respaldo estatal. eh, y bueno, esto lógicamente se tiene que financiar con emisión monetaria, ¿no? Ya que bueno, tampoco tenemos al Banco Central como un organismo independiente al Estado. De hecho, lo que comentó José, con respecto a nuestro país es totalmente cierto. Se está viendo inflaciones muy bajas a pesar del tema de la coyuntura del COVID y todo esto. Lo que sí estoy viendo que está surgiendo ahora, no solo en nuestro país, sino
en casi todo el mundo es el tema del desempleo. Como ya sabemos, muchas empresas están reduciendo sus costes, reduciendo gastos y todo. Y junto a esto están recortando bastante personal. Muchas personas están quedando desempleadas, ya que es lo que están buscando todas las empresas. Así que cuando estas son despedidas de sus trabajos, se les está haciendo difícil encontrar otro trabajo. Sí, tal cual. Acá en Argentina, de hecho, han cerrado, se han perdido muchos puestos de trabajo y han cerrado alrededor de 90.000 comercios solamente en 8 meses que tuvimos de cuarentena, ¿no? Habría que contar lo que siguió después. Y bueno, digamos, en Perú el mercado de trabajo, digamos, está regulado, está desregulado, ¿cómo es? Bueno, el mercado de trabajo se intenta regular, ¿no? Lo que hemos visto es estas personas, por ejemplo, que han quedado desempleadas, han ido en gran mayoría, ¿no? En gran parte al sector informal. A eso, curiosamente, ¿no? A pesar de que es un sector informal y no beneficia al país como tal en general, ha servido como colchón económico, curiosamente, ¿no? Porque en general, sí, se han perdido bastantes empleos en Perú. Incluso el gobierno ha hecho planes o ha ofrecido ayuda económica a través de este plan que se llama Reactiva Perú. Ha dado Los préstamos a bonos. empresas para mantener las cadenas de pago, ¿no? Y que no se dé este caso de falta de financiamiento ni falta de pago de sueldos. Pero aún así, lamentablemente, ¿no? Las empresas han tenido que dejar ir a varios trabajadores. Pero estos se han ido al sector informal y bueno, acá en Perú el sector informal es realmente grande. 70% de la economía es un sector informal. Y eso es alarmante, ¿no? Porque sobre el sector informal no se tiene ningún tipo de control. Es, diferencias entre clases sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que ahorita en este momento estamos dentro de campañas electorales, ¿no? Y muchos de los políticos que se están postulando han remarcado este tipo de diferencias debido al sector informal. Entonces, digamos que no lo tenemos 100% regulado. Sí, tal cual. Acá en Argentina pasó algo muy similar. Se agrandó más todavía durante la pandemia el sector informal y hasta han llegado a ser un problema, ya que el gobierno en una época que tuvimos de la cuarentena dio una ayuda que se llama ATP, que eran, digamos, se encargaban de pagar parte de los sueldos de los empleados, pero el problema es que eran empleados con trabajos formales, es decir, acá se le dice en blanco, digamos, ¿no? Y aquellos empleados que trabajan de forma informal, lógicamente no pudieron recibir nunca esta ayuda de su salario, ya que, bueno, al no estar registrados y sus empleadores tampoco, se complicó mucho el poder ayudar a todos los trabajadores, ¿no? Bueno, y después por otro lado, quizás quieren charlar un poco del tema de, bueno, me gustaría primero contarles que bueno, el Banco Central, como ya dije, depende del Estado, es decir, que actúan en conjunto, pero estaría bueno recalcar la importancia que tiene el no financiar al fisco. Si no me equivoco, creo que en Chile hace no mucho tiempo salió una ley y también se vio descendiendo la inflación. ¿Qué opinan sobre este tema ustedes? Bueno, con financiar al fisco te refieres a directamente generar moneda para el uso del gobierno, ¿verdad? Claro, para respaldar el déficit fiscal, digamos. No, yo creo que eso completamente es una ilusión, ¿no? Básicamente es una ilusión porque no hay un respaldo como sucedió acá en Perú, por ejemplo, en los años 90, ¿no? En la inflación de los años 90. Se empezó a generar dinero sin respaldo de la producción y al final eso causó, ¿no? El debacle de la economía. Y financiar un déficit, ¿no? A través de la propia deuda no es algo que parezca rentable, ¿no? Al menos a largo plazo. Sí, creo que este es un problema también, ya que, digamos, en economía está bueno ver quizás en el largo plazo lo que podría suceder y en el ámbito político a veces no es tan conveniente mirar el largo plazo, sino el corto,
acá tenemos bastantes debates respecto a las políticas que toma el gobierno unos meses antes de las elecciones. Por ejemplo, nosotros tenemos en agosto las PASO se llaman, que son unas elecciones previas a las elecciones oficiales, y ya se ve que el gobierno está tomando ciertas políticas, digamos, para mejorar digamos, el panorama de la economía, pero sabemos que a largo plazo quizás el panorama va a seguir igual o peor, digamos, ¿no? Ya que se están implementando controles de precios, y tal como decía Friedman, lo máximo que pueden durar estabilizados son 8 meses, un año como mucho. Así que, bueno, creo que es importante también que haya un consenso entre economía y política, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, también otro tema bastante tocado, ¿no? Al menos dentro de las redes sociales y las nuevas generaciones, ¿por qué no se puede imprimir más dinero para solventar, ¿no?, la pobreza en general, ¿no? Y crear más producción, riqueza en el país. Y pero como ya hemos visto, ¿no? El porqué de esto es la inflación, básicamente. Si viviéramos en una economía de trueque, como explicaste, Sol, no, normal, ¿no? No pasaría de este tipo de situaciones, ¿no? Pero el problema con generar, perdón, más billetes, más moneda, es que pierden el valor y eso se tiene que ajustar netamente a la producción. Entonces, si vas a soltar un montón de billetes, un montón de monedas, pero la producción no va a equiparar ese incremento, obviamente el precio por ejemplo, un chicle va a subir enormemente, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Eso es básicamente por qué no se puede imprimir más dinero. Y es algo que he escuchado, ¿no? Bastante seguido. Muchas personas que tal vez no tienen conocimiento de este tipo de teorías económicas dicen, ¿por qué no simplemente dejamos imprimir todo el dinero que se pueda? Acá eso se dice todo el tiempo, que por qué no imprimimos más para hacer frente a todas las deudas que tenemos, pero bueno, es entendible que no todos se especializan en ciencia económica y no comprenden quizás a fondo este tema de que tiene que haber un balance, ¿no?, entre la producción y tiene que haber demanda. Acá la verdad es que no hay demanda de nuestra moneda para nada. Las familias, es más, intentan a fin de mes poder juntar una X cantidad de pesos para poder ir y comprar dólares y así, digamos, tener una reserva de valor, porque el peso pierde valor todo el día, debido a, bueno, esto que estamos hablando, ¿no?, que hay un exceso de oferta muy, muy amplio. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario, pero ya estaríamos en tiempo para ir cerrando. Ok, bueno, entonces vamos cerrando. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y Facebook, nos van a encontrar como Foro Internacional de Economía. Les deseamos que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo en 2 sábados.